Dios les bendiga, hermanos, a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Getsemaní. Como ya han sido informados, estaremos teniendo estas clases hasta que se disponga otra cosa. Estamos contentos y agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos da. Esperamos que ya esté la mayoría conectado. Hoy iniciamos una clase nueva y a través de la clase, a través del que se esté impartiendo, si hay algunas preguntas, usted puede hacerla. Hay personas aquí listas para decirle las preguntas al maestro. Estamos agradecidos porque Dios ha sido con nosotros hasta aquí. Y ahorita, cuando termine la clase, que será de 7 a 9, va a haber un receso pequeñito a unos 5 minutos antes de las 8, de unos 5 minutos. Y al final, unos 5 minutos para las 9, tengo alguna información que notificar, pero para esto es que ya estén todos conectados. Vamos a iniciar con la clase de liderazgo, y que muy amablemente aceptó la invitación nuestro hermano Julio Cruzet, primera vez que va a estar ayudando y colaborando en este Instituto Bíblico. Así es que sin más preámbulo, dejo el lugar a él, y que Dios le bendiga y abra su corazón y su mente para la enseñanza. Hermano. Dios le bendiga. Qué placer estar con ustedes. Para mí es un privilegio, un honor. Siempre hay una primera vez. Finalmente se llegó el tiempo. Fui avisado del año pasado. Y quiero arrancar rápido porque aquí estamos contra el tiempo, contra el reloj. De paso, al reloj nunca le vamos a ganar. No es tiempo para hacer muchos saludos, así que yo espero que estén todos pendientes. Yo voy a necesitar dos cosas de usted. Necesito su corazón y necesito sus oídos. Claro, con sus ojos me va a ver, pero con sus oídos me va a escuchar. Y su corazón para que lo que voy a tratar de impartir le eduque, llegue a su interior. Voy a dar información, voy a compartir con ustedes informaciones que le van a ayudar en esta tarea, en el currículum del instituto y en su labor diaria. Como es natural, necesito que usted tenga disponibles 5 cosas. Primero, el libro de Dios, lo va a necesitar. En esta clase lo vamos a usar. Segundo, este manual que se le exige, se le demanda que lo tenga, porque esto lo vamos a utilizar. Tercero, tiene 2 hojas, 2 hojitas que le fueron entregadas junto con el material. ¿Ok? Yo la tengo aquí conmigo, no se preocupe, se la muestro. En esta hoja, y yo necesito que esta hoja la tenga a mano hoy, porque por aquí voy a empezar. O sea que si necesita tiempo para buscarla, búsquela, la va a necesitar. Okay. Esta va a ser nuestra guía de hoy. Cuarto, son 2 hojas. El manual. El manual, yo lo tengo en 2 partes, pero ustedes lo tienen en una sola parte, está completo lo que usted tiene. ¿Okay? Y luego nosotros ya, de esa manera, vamos a arrancar. Yo quiero leer una porción bíblica, porque es natural, toda tarea que tiene que ver con lo espiritual, necesitamos tener base escritural, base bíblica. Amén. Y le quiero invitar a leer unos versículos en el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a escuchar a Pablo, al apóstol Pablo, decirnos de esta manera, para la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Son las palabras básicas, son las palabras introductorias de mi trabajo con ustedes. Yo espero a su paciencia, yo espero
que me pueda dar a entender. Voy a tratar de usar la gramática que usted conoce. Amén. Pero acuérdese que yo soy original dominicano y algunas palabras quizás no me la va a poder captar bien, pero voy a tratar de hacerlo en la gramática castellana. Amén. En el idioma universal, lo que yo llamo el idioma del cielo. Arrancamos. ¿Tiene la hojita con usted? Amén. El primer punto, esto es mi introducción, son principios fundamentales del liderazgo. Principios fundamentales del liderazgo. Hay una cosa que yo llamo, que yo conozco como la palabra principio. Hay principios que no son negociables, que usted lo tiene de nacimiento, usted lo tiene de formación social, usted lo tiene, esos principios en su casa, en su familia, en su hogar, que usted no lo negocia con nada. Entonces hay principios fundamentales en el liderazgo espiritual y natural, que es mi clase, ese es mi libro. Dios me permitió escribir esas cosas. Entonces yo quiero que miremos estos principios y eso va a ser mi clase de hoy prácticamente. Yo espero que me lo pueda terminar hoy. Estos principios son 12 principios y los quiero manejar con ustedes para luego poder nosotros entrar en detalle. Amén. Acá, si a medida que vaya dándole uno por uno la explicación, usted nada más tiene la lista y yo solo voy a explicar cada uno. Si usted tiene alguna pregunta, pues sencillamente la hace llegar a través de los medios y luego, pues, si tengo que darle marcha para atrás para responderle, pues yo lo hago. Estoy aquí para usted. Amén. La primera pregunta, o el primer punto que tengo aquí es que los líderes deben entender lo que es el liderazgo. O sea, es difícil que usted se empeñe en hacer algo si no entiende lo que está haciendo. Eso es básico, eso es natural. Entonces, esto es una clase de liderazgo. El instituto establece estas lecciones como parte de su preparación, parte de su educación cristiana. Y yo necesito que usted esté pendiente, porque de alguna manera, algunos de ustedes, los que están en esta clase, son líderes, quizás de departamento, quizás de algún grupo, o quizás están pensando hacerlo, o quizás Dios lo va a llamar a ser líder alguna vez. Entonces es mejor tener las raíces, tener las bases, tener los elementos, las herramientas, para cuando llegue el momento de Dios. Entonces los líderes deben entender lo que es el liderazgo. Eso es lo primero. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Un corazón, o el corazón de un líder, requiere de un amor que lo involucre en la lucha y los problemas de la gente que él va a dirigir. Y yo quiero explicar eso rapidito. El liderazgo es la acción de influenciar, amén, de servir a otros en base a los intereses de Cristo en sus vidas. Se lo voy a repetir. El liderazgo es la acción de influenciar y servir a otros en base a los intereses de Cristo en sus vidas, a fin de que puedan cumplir con los propósitos de Dios para que Dios quiera hacer a través de ellos. La influencia proviene por medio de moldear. ¿Sabe usted lo que es un molde? Cuando usted va a hacer algo, un pastel, busca un molde para preparar todos los ingredientes. Moldear. Usted como líder va a moldear a las personas que le siguen. Y usted que está aprendiendo a ser líder, tiene que dejarse moldear, porque nadie puede dar lo que no tiene. Segundo, instruir. Instruir es conocer la capacidad que tiene la persona que usted va a dirigir y poner información. Usted toma ese conocimiento, le da información, le instruye y la persona lo recibe. Tercero, exhortar. Y quiero aclarar, la palabra exhortar no es una llamada de atención. No, exhortar, la exhortación tiene que ver con cuidado, con ayuda, con poner el hombro para que la persona se sienta cómodo. Evaluar a la gente que usted dirige. Confrontar. Yo voy a explicar todo eso, lo voy a explicar.
confrontar. Hermano, usted me está hablando de confrontar, eso es una pelea. No es cierto, no lo es. Ejercitar, hay que hacer ejercicio, va a tener que hacer cosas. Liberar. La influencia que no procede, esa influencia no procede de enseñorearse, no puede hacerlo, menospreciar a nadie, manipular a nadie, amenazar a nadie, evitar a nadie, competir con alguien, controlar, nada de eso lo puede hacer. ¿Ok? Así que yo creo que podemos entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, un liderazgo, siento que usted debe entender lo que es ser un líder. Un liderazgo de siervo es un compromiso radical de servir a Cristo en la vida de cualquier persona que nos sigue. O sea, yo como líder debo servir a Cristo para que la persona que me sigue entienda cómo es que se sirve a Jesucristo. El líder tiene que impulsar a actuar con amor y con verdad, sin importar el costo que represente para él. Eso lo dice Mateo capítulo 20, verso 20 al 27, hay cita bíblica para eso. El líder se enfoca en los propósitos de Dios para servir a través de sus seguidores. El propósito de Dios para los seguidores es que crezcan a la semejanza de Cristo. Eso lo dice ya la palabra de Dios, que nosotros debemos llegar a crecer hasta llegar a la estatura de Jesucristo. El líder es uno de sus instrumentos, uno de los instrumentos que Dios utiliza en la iglesia para que la persona crezca hasta la estatura de Jesucristo. Amén. El propósito de Dios a través de los seguidores es participar con Él en cumplir la gran comisión. Esa es la meta. ¿Okay? El líder se enfoca tanto en lo funcional como en lo fundamental. Son dos cosas. Lo funcional se refiere a las tareas asignadas a los seguidores y su competencia a la luz de los dones, conocimiento y habilidades desarrolladas. Y lo fundamental se refiere al carácter de los seguidores, al centro de la esencia de su ser, en el que todos verdaderamente se apoyan. O sea, tenemos algo funcional y tenemos algo fundamental. Amén. Tiene que ver con el carácter. ¿Ok? Esto es, quien ejercita el conocimiento y posibilidad de llevar a cabo la visión, tiene que tener carácter para hacerlo. Tiene que tener motivos para hacer lo que hace. Si usted no tiene motivo para hacer lo que hace, si usted no tiene motivo para sentarse a aprender sobre liderazgo, pues no sé qué se va a hacer. Se va a aburrir. Tiene que ver, estar dispuesto a utilizar métodos. Hay métodos para usarse. Tiene que ver con su situación, donde actúa, ser ejemplo, actuar apropiadamente en público, de tal manera que el líder y los seguidores demuestren una sabiduría que es apropiada en el momento. Somos ejemplo, la gente nos está observando. Tiene que ver con sus tiempos. El liderazgo demanda tiempo, exige tiempo, necesita tiempo. Y cuando no lo tenemos que crearlo de alguna manera, porque es una demanda constante. El líder siempre está creciendo, nunca termina de crecer. Cuando lo fundamental y lo funcional se integran consistentemente, los líderes y sus seguidores mostrarán una inusual semejanza a Cristo. Cuando usted se integra realmente en la labor de liderazgo, la gente que le sigue van a ver a Jesucristo. Entonces, en un sentido muy real, el carácter controla la capacidad. Y el liderazgo no es solo llevar a cabo algo, el liderazgo es hacer que alguien haga algo. Si el líder lo hace todo, ¿para qué necesita seguidores? Entonces, la tarea del líder es hacer que otro haga lo que él quiere que ese otro haga. Lograr motivar a esa persona para que lo haga. Esa es su labor como líder. ¿Ok? En última instancia, el liderazgo se trata tanto del desarrollo del liderazgo y la formación del líder. O sea, una vez que usted es líder, usted tiene la capacidad, debe tener la capacidad de formar a otro. Y de eso vamos a hablar con mucho detalle en las próximas lecciones. Guiar a la persona
a la visión que se quiere proyectar. Esa es la idea del líder. ¿Okay? Los líderes deben tener una sana conciencia de sí mismos. Ese es el segundo punto. Apenas estamos en el segundo punto. Los líderes deben tener una sana conciencia de sí mismos que transmitan a sus seguidores. Si usted no sabe quién es usted, ¿cómo le va a decir a alguien cómo hacer las cosas? O sea, tiene que saber quién. Por ejemplo, si hablamos una explicación, nadie puede amar a otro si no se ama a sí mismo. Adán, para poder amar a Eva, tuvo que amarse a él primero. Por eso, cuando él se dio cuenta que le faltaba alguien, Dios le buscó una muchacha. Entonces significa que los líderes deben pensar de sí mismos de una manera apropiada. Y aquí sí hay dificultad porque la mayoría de los líderes se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Y eso no funciona así. Debemos aprender, el liderazgo, el líder tiene que aprender a pensar de sí mismo de una manera apropiada y enseñar a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Okay? Los líderes deben pensar de sí mismos como líderes de una mente renovada. Para hacerlo, deben entender varias realidades críticas, básicas. Primero, el líder tiene que entender que él tiene una nueva identidad. Y eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. ¿Okay? A mí se me olvidó cuando empecé a decirle que necesitaba una libretita para anotar. Una nueva fuente de recursos. Juan 15, 1 al 14. Aquí tenemos la fuente de recursos principal es esta. Pero hay mucho material, hay muchos libros para leer, hay informaciones que usted tiene que buscar para seguirse preparando. Porque un líder no nace, se hace. Corazones endurecidos. Y cuando me refiero a eso, no tiene que ver que usted sea como una tabla, sino que aprenda a aguantar, porque le van a dar con todo. Es mejor que lo sepa desde ahora. Le van a dar con todo. ¿Okay? Un nuevo poder, que está en Efesios capítulo 5, verso 18. Tenemos un poder de Dios para hacer el trabajo. Una nueva vida. La vida nuestra es nueva. Un nuevo papel, una mente renovada, un nuevo ser. ¿Okay? Una nueva comunidad. Y por ahí podemos seguir hablando del segundo puntito que tenemos acá a la mano, la segunda hoja, en la lista que tenemos vamos a poner aquí al lado porque es más fácil. El tercer punto es, los líderes deben tener relaciones profundas. Tú no puedes tener relaciones profundas con todo lo que guías, ¿no? Pero todo lo que estén en tu equipo, en tu esfera de responsabilidad, deben tener alguna clase de relación profunda con lo que se están formando. Tú eres el que está enseñando, tú eres el que te está preparando para enseñar liderazgo. Tú estás tomando clases de liderazgo para enseñar liderazgo. ¿Ok? Algunos serán más afectivos que otros. Algunos lo van a tener más de cerca que otros. Algunos aprenden rápido, otros van un poquito más lento. Algunos corren, otros caminan. Y algunos quieren volar sin todavía tener las plumas. Pero anyway, para conocer a alguien a nivel de corazón, debe conocer de la persona sus razones de enojo, sus sueños y necesidades, su identidad, dónde se sienten inadecuados, el vacío que están tratando de llenar con el aprendizaje, amén, y aquellas cosas que lo llevan a generar expectativas. En lo que se llama enseñanza, en pedagogía, el maestro tiene que conocer la ley del maestro, la ley del alumno, la ley de la lección, la ley de la clase, y hay que conocer a cada persona que está participando en una lección cualquiera, personal, datos. Hay personas que tienen dificultad de identidad, personas que se enojan fácilmente, se elevan, se le montan en el hombro el viejo hombre, y hay personas que se sienten inadecuadas. Entonces uno tiene, para poder aprender a conectarlos a todos. El líder tiene que hacer eso. Usted va a manejar gente. Primero tú no vas a manejar bueyes, ni burros, ni animales. Vas a manejar gente, seres humanos. Y todos somos diferentes. El líder tiene que aprender cómo manejar todo ese carácter, ese montón de caracteres que tiene la gente. Hay gente que tiene más de uno. ¿Ok? Los líderes deben tener habilidades para confrontar.
Amén. Necesita determinar su propia disposición para confrontar cuando debe hacerlo, a pesar de su adversión. A nadie le gusta el confrontamiento, pero va a tener que hacerlo. Entre la confrontación bíblicamente no cultural, bíblicamente no cultural, no mezcle cultura con Biblia. El líder maneja Biblia, no cultura. En el liderazgo espiritual se maneja Biblia, costumbres bíblicas, no costumbres culturales de nación, de raza, de país o de lengua. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos que enfrentar, cuando vamos a hablar de confrontación, tenemos que ver la confrontación de un subalterno a un superior. De un subalterno a un superior. Por ejemplo, ¿se acuerda que en la Biblia se menciona un caso de un profeta que era muy amigo del rey? Pero muy amigo, era su consejero personal. Y tuvo que enfrentar, tuvo que confrontar al rey. Porque el rey hizo una travesura. Y Dios le revela a este subalterno del rey las decisiones que Dios había tomado, y a ella le corresponde enfrentar al rey, confrontarlo. Me estoy refiriendo a Natán con David. Yo no le voy a mencionar el caso, eso lo tiene que buscar usted. ¿Ok? Esta es la confrontación de un subalterno a un superior. El líder va a tener que hacer eso. Tiene que aprender a hacer eso. De un superior a un subalterno. ¿Ok? Si usted es el líder, usted es la cabeza, como líder, usted va a tener que confrontar al alumno, como lo hizo Jesús con Pedro. Jesús era el superior y Pedro el inferior. Y como lo hizo Jesús con Jacobo y con Juan. ¿Se acuerda que aquellos muchachos siempre tenían problemas? Jesús lo confrontó, ¿ok? Como líder. Y no lo confrontó, no fue una llamada de atención, de enojo, no, lo confrontó y los enseñó. De igual a igual. El líder tiene que confrontar de igual a igual. ¿Se acuerda con el caso de Pedro? Pablo con Pedro. Pablo llega a un sitio, Pedro está reunido con la gente, lo más tranquilo, y cuando Pablo se observa que cuando llegan los judíos, Pedro se separa de los gentiles. Y Pablo lo confrontó, porque eran dos líderes de igual a igual, ambos apóstoles, ¿ok? Y Pablo se confrontó con Bernabé por la situación de Marcos, que lo abandonó en Panfilia, y eso no le gustó a Pablo, y cuando volvió el Señor a llamarlo al siguiente viaje, Pablo dijo: con este yo no voy. Y confrontó a Bernabé, porque resulta que Marcos era sobrino de Bernabé, ahí viene un lazo familiar. Pablo dijo: no voy con él, y se separaron. Confrontarse sin pelearse. Al fin de cuentas, Pablo manda a buscar a Marcos, y Marcos termina escribiendo uno de los evangelios. O sea que, para que mire, cuando se hacen las cosas bien hechas, no hay guerra, no hay. Es confrontación para ayudar, para beneficio, para crecer. Los líderes deben tener el valor para tomar decisiones firmes, siempre en amor, no enojado. El líder tiene prohibido enojarse. ¿Qué le parece? Perdón. El valor para tomar decisiones firmes en amor se relaciona directamente con tu disposición para confrontar. Amén. Y tomar decisiones, tomar una postura no siempre involucra confrontación, pero ciertamente va a llevar de alguna manera a ello, porque tiene que tomar una postura. Los líderes deben estar dispuestos a ser vulnerables. ¿Amén? Deben estar dispuestos a ser vulnerables. La vulnerabilidad es la disposición a permitir que mis seguidores vean mis necesidades. No que te divulguen, no que ande diciendo lo que tú necesitas. Es que ellos deben ver que tú no eres infalible, que tú no eres extraterrestre, que tú no eres de piedra, que eres un ser humano. Amén. Que tienes tus temores. Amén. Que tienes sentimiento, y que tu crecimiento como líder los edifique a ellos, a los que te están siguiendo. La vulnerabilidad debe edificar sin manipular. No puede usar tu vulnerabilidad para manipular de ninguna manera. ¿Ok? Tú serás vulnerable contra tu voluntad, porque una de las razones clave por las que Dios te ha puesto en el liderazgo es para que crezcas en público. Si Dios te ha llamado al liderazgo, una de las razones por las que Dios te puso ahí
es para que tú crezcas en público. ¿Ok? Por esa razón, Dios hará posible que tenga muchas y no pocas oportunidades de ser vulnerable. Lo tenemos en Moisés, allá arriba, para allá vamos a llegar con Moisés. Vamos a ver a Moisés en una situación, olvídese, que cualquiera sale corriendo. Amén. O sea, uno piensa que esos líderes que tenemos en la Biblia eran gente... vamos a ver un Elías bajando del Carmelo, acabando con 850 profetas, dicen 450, las mejores lenguas, en lo que fueran. Y a los ratitos estaba dando gritos como niños recién nacidos bajo un enebro. El gran Elías, el hombre de la fe, que ni aparece en el libro, en Hebreos capítulo 11, pero bueno, entonces, frecuentemente, el líder da testimonio de lo que él es y lo que él persigue. Amén. Habla con amor. Pablo llegó a Corinto, él habló con amor como leímos nosotros. Habló de enfrentar a leones y temores en su vida en Éfeso. Habló de no encontrar reposo para su alma en Troas. Habló a los corintios de sentirse inadecuado para el triunfo de Dios. Habló de su debilidad porque su fuerza, esto es su vulnerabilidad, era el canal más utilizado por Dios. ¿Sabe? Dice Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Quién lo entiende? Un líder puede decir eso, pero tiene que vivirlo. No solamente decirlo con la boca, sino dejarlo saber. Pablo habló del peso que tenía la iglesia para él. O sea, vulnerabilidad. Pablo se destapó. No era un superhombre. ¿Ok? Habló de su necesidad de confrontar a Pedro en el Evangelio, en el libro de los Gálatas. Habló de su gratitud por las ofrendas de los filipenses. Pablo era un hombre que trabajaba secularmente cuando tenía necesidad. Pero cuando la iglesia de Filipos le mandó una ofrenda, Pablo lo agradeció. Dijo, qué bueno, o sea, necesitaba. Habló de su necesidad de oración a los colosenses. Le pidió a los colosenses, una iglesia que él no conocía, que nunca fue a ver, que nunca la visitó. Le escribió una carta de la prisión y le pidió oración por él, para él seguir adelante, estando preso, ya que prácticamente para ser eliminado. Habló de su necesidad de ofrendas a los romanos, a la iglesia de Roma, porque él quería ir a España, y por eso le escribía a los romanos sin conocerlo. Habló a Timoteo de la herida que le causaron aquellos que lo atacaron, sus propios compañeros, que lo dejaron solo. Pablo habló de su interna soledad y necesidad de otro cuando fue abandonado después del juicio por su vida en 2 Timoteo. Cuando entre el primer juicio y el segundo, entre la primera prisión de Pablo de aproximadamente 2 años y la siguiente, hubo gente que se fue. ¿Y Pablo qué escribe? Pues algunos predican el evangelio por envidia, otros por otra razón, pero al fin de cuentas el evangelio es predicado. Punto. Dios es glorificado. Entonces los líderes deben estar dispuestos a humillarse a sí mismos. Y aquí sí la cosa cambia. Amén. Deben estar dispuestos a humillarse a sí mismos. Jesús lavó los pies, porque ninguno de sus servidores tuvo la moneda para pagar la factura emocional de servir cuando se debía. Ninguno estaba dispuesto a hacer eso. Ninguno se sentía con esa capacidad. Y Jesús agarró la toalla, se la tomó en la cintura y le lavó los pies a los discípulos. Él sabía lo que estaba haciendo y eligió ser el modelo de autohumillación ante ellos, porque sabía que el ejercicio del poder, la capacidad y la competencia nunca darían cumplimiento en su misión si no es humilde, si no se humilla. Jesús sabía que el liderazgo poderoso puede ser un liderazgo productivo de corto término, pero al final es en realidad un liderazgo instructivo. Jesús está instruyendo, enseñando con sus hechos, con sus ejemplos a los discípulos que están ahí, al grupo, a los 12, a todos ellos. Bueno, ustedes me dicen, Judas se había ido ya, pero no importa. Judas se fue después que se comió el pedazo de pan. Jesús también sabía que sus hombres nunca cambiarían sin alguna enseñanza directa de él. Él tenía un grupo de personas curtido en el trabajo fuerte, en una cultura muy difícil de machos, ¿ok? Y Jesús sabía que ninguno de ellos estaba capacitado para ejercer lo que él quería, si no le daba una muestra. Entonces, el propio Maestro, el Dios humanado,
se inclina y le sirve, le enseña a ellos a humillarse. Encontramos la moneda para humillarnos a nosotros mismos donde Él la encontró, en una relación y misión que significó más para Él que su imagen, su poder y su forma de tener la cosa. Jesús puede haber hecho todo, pero Él usó esa moneda, se humilló para enseñarle a Él. Y le dijo, hagan esto, como yo hice, háganlo. Es una enseñanza directa que tienen que practicar. Esta relación y misión estaba motivada por un amor que solamente Él puede dar. Y eso debe ser lo que motive a cualquier líder para dirigir. Hay gente que le gusta mandar, pero mandar no es dirigir. Eso no se parece. Hay gente que le gusta dar órdenes, pero nadie puede dar órdenes si no aprende a recibirla primero, si no aprende a obedecer primero. No tiene capacidad para dar órdenes. Eso se llama nepotismo. Los formadores de líderes deben estar creciendo en un amor por Cristo, que lo libere de cualquier otra dependencia y permite humillarse a sí mismo en servir. El líder está sirviendo. El que sirve, sirve por amor. Amén. Los líderes deben seguir a Jesús y ser modelo de lo que desean que sus seguidores sean y hagan. Escúchame bien esta declaración. Se la voy a repetir. Los líderes deben seguir a Jesús y ser modelos de lo que desean que sus seguidores sean y hagan. O sea, si yo quiero que la persona que yo estoy liderando, que yo estoy dirigiendo, en el grupo que me enseñaren, yo quiero que ella haga las cosas bien, yo debo ser el modelo. Yo debo ser el ejemplo. Como líder de ellos, yo debo ser el modelo. Jesús era el único dispuesto para hacer lo que los discípulos habrían fallado en hacer ellos mismos. Ellos mismos. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Él sabía quién era Él y cuál era su autoridad sobre ellos. Jesús lo sabía. Él sabía que la única manera de que Él podía demostrar verdadera autoridad era sirviendo. Líder, escúchame bien, tu autoridad la va a demostrar sirviendo. No es que te sirvan, es sirviendo. El líder no busca que le sirvan, el líder sirve a los demás que están bajo su responsabilidad. Jesús sabía que ellos nunca tendrían verdadera autoridad menos que se volvieran siervos. Exactamente de la misma manera que Él lo hizo. Suena raro, porque normalmente la persona piensa que el grande es el que manda, pero aquí resulta que el líder con capacidad es el que sirve. Él sabía que estaba viviendo lo que Pablo llegó a escribir en Filipenses 2, la misma actitud mental que el apóstol le llamó a tener. O sea, cuando usted lee Filipenses capítulo 2 se va a dar cuenta de lo que Jesús llegó a hacer para que nosotros hoy seamos hijos de Dios. Jesús sabía que solo esta forma de pensar puede tomar y llevar a la cruz. Y Él ya había establecido el hecho de que sin la cruz los discípulos nunca serían capaces de seguirlo. Jesús sabía eso, ¿ok? Él eligió conscientemente ser el modelo de lo que quería que ellos llegaran a ser. Nuestro modelo no es mi líder, mi modelo es Jesús. Yo sigo a mi líder porque Él modela a Jesús. Usted, como líder, tiene que seguir a Jesús. Tiene un líder que se llama Jesús. Entonces, si usted representa a Jesús en el liderazgo, tiene que ser como Él. Por lo menos tratar de serlo. ¿Ok? Eso tiene que ser claro con usted. Los líderes deben tener claridad de visión. Y como yo voy a tocar visión en una de las clases, lo voy a pasar por alto. Los líderes deben tener una comprensión precisa de la verdad. Tienen que conocer este libro. Yo no dije que se lo tiene que aprender de memoria. Va a ser difícil, si no imposible. Pero tienen que conocer ese libro. Porque la única verdad infalible que existe está plasmado aquí en este papel, en la Biblia. Entonces los líderes deben tener una comprensión precisa de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que yo debo mostrar? ¿Qué es lo que debo enseñar como líder al grupo que me toca? Y si voy a formar líderes dentro de ellos, ¿cómo debo conocer el libro de Dios? Porque somos líderes espirituales.
No somos líderes de una empresa. No somos líderes de un negocio. Nuestra tarea en teología, nuestra tarea en el instituto es enseñar liderazgo espiritual y natural. ¿Okay? Pero es con el propósito de servir a Dios, con el propósito de enseñar a otros. La gente que maneja empresas también tiene un tipo de liderazgo. Tiene que aprender, tiene que ir a la escuela. No se crea que una persona puede ser empresario y si no tiene lo que se llama administración de empresa. Ahí le enseñan liderazgo, ¿ok? Para que pueda manejar personal. Porque tiene gente que va a tener que dirigir, gente que resabia, gente que da problemas, gente que hay que empujarlo. Eso es la materia humana. Dentro del liderazgo espiritual también vamos a trabajar con personas, unos que quieren caminar, otros que no quieren caminar. Pero ahí vamos. Si somos buenos líderes, vamos a seguir haciendo la labor. Entonces los líderes tienen que tener una comprensión precisa de la verdad. Eso es básico. Si usted no sabe lo que está haciendo, pues no sabe lo que va a hacer. Entonces, los líderes deben estar dispuestos a arriesgarse al rechazo. Esto choca. Este puntito choca con nuestro ego. Con nuestro ego. Porque a nadie le gusta que lo rechacen. Eso duele. Pero el líder, y si se va a la Biblia, y le menciona así de soslayo, de paso, al hermano Moisés. Moisés fue escogido por Dios. Nadie dudaba eso. Nadie. Pero cuando llega a Egipto, ¿quién le creyó? ¿Quién le creyó? Ni su gente le creyeron. Y luego que sale con el pueblo, fue una guerra por 40 años. Y al final de cuentas, cuando conocen a la mujer, su propia hermana y su propio hermano le empezaron a dar lata y cayeron, hasta letra le dio. O sea, a Moisés. Entonces, imagínense. O sea, yo quiero que usted sea claro, que usted entienda que como líder va a tener problemas. Hay gente que le va a rechazar, hay gente que no va a querer su liderazgo, hay gente que no va a estar de acuerdo con usted. Pero dicen en México, y como yo me creo mexicano, no lo repito, que usted no es monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Y yo digo que la gente que son de la zona de Acapulco no les gusta el oro, les gusta la plata. De Guerrero. Jesús claramente se arriesgó a ser rechazado por los líderes de su día, tanto romanos como judíos. Jesús no le hizo el favor a nadie. Él se lanzó a hacer su tarea, la tarea que tenía en su corazón, y sabía que se iba a ocasionar rechazo por la gente. Pero él también se arriesgó al rechazo de los mismos líderes que estaba formando. De los mismos líderes que estaba formando. Jesús se arriesgó a eso. Por eso nosotros encontramos que al final de la historia Jesús no tenía los 12 que empezó. Se quedó con 11. Y uno lo negó. O sea que se estaba cogiendo el chance. El rechazo se presenta cada vez que una persona va en contra de los valores, expectativas y deseos de los demás. Cuando usted como líder va en contra de las expectativas de los demás, usted va a tener rechazo. Tiene que prepararse para eso. ¿Okay? Está listo para eso. Pero usted sabe que Dios lo llamó a ese trabajo, a esa labor. Eso es lo único que usted tiene que saber. Ahí es que está su pilar, ahí es que está su base, ahí es que está su realidad, su fuerza está en Dios. Jesús estaba contra los valores egoístas, las expectativas egocéntricas, deseos impulsivos y la manifiesta demanda de sus seguidores que la representada por Pedro, a quien a Pedro lo reprendió Jesús. Pedro recogió los pensamientos de la gente y vino contra Jesús. Tranquilo, amén. Los líderes deben tener discernimiento de los corazones de los demás. ¿Ves que le dije al principio? Que tiene que conocer sus alumnos, que tiene que conocer sus compañeros, que tiene que conocer a la gente con la que usted dirige. Imagínense que usted le da un liderazgo a la iglesia de una posición de un grupo de 8, 10, 15 personas, qué sé yo. El pastor o la persona que dirige le dio esa tarea. Usted tiene que conocer a esa gente. Tiene que aprender a conocerlos a ellos, sus corazones, qué piensan, cuáles son sus motivos, razones, causas, de dónde vienen, cuál es su cultura, cuál es su formación escolar. Todo eso tiene que conocerlo para que usted pueda entenderlo y lo pueda ayudar, no manejar, sino ayudarlo. ¿Ok? Los líderes deben tener comprensión de los corazones de aquellos para poder influenciar. El discernimiento proviene primeramente de la Escritura, de aquí, del libro de Dios. Amén. El discernimiento proviene de observar la experiencia de otros. ¿A qué me refiero? Usted necesita estar al tanto
de lo que otros dicen sobre liderazgo, de lo que otros escriben. Tiene que ser un estudiante continuo. ¿Por qué? Porque el médico que le examina a usted, el médico al que usted va, se graduó hace un montón de tiempo, quizás ya hace más de 40 años, pero sigue estudiando. Necesita estar en contacto todo el tiempo con la ciencia para poder estar al día. La gente de la tecnología, cuando empezaron los celulares, eran aparatitos que ya hoy nadie los quiere, ni existen. Entonces la gente de ahora es tecnóloga, la gente de ahora tiene un conocimiento tremendo. Y si usted no se ubica, se va a quedar bien lejos, bien atrás. O sea, el líder tiene que crecer. El discernimiento proviene de leer lo que los demás han aprendido. Libros. Los libros no muerden, los libros edifican. Yo le recomiendo que lea, que aprenda a leer y que ponga el sentido, como dice la gente en tiempo de Esdras, cuando se encontró el libro de la ley, cuando Nehemías y Esdras leía la palabra, la ley, y la gente ponía el sentido. ¿A qué se refiere eso? ¿Ok? ¿Se acuerda que cuando los campesinos dicen me duele el sentido, le estaban diciendo que le duele el oído? ¿Verdad que sí? Le duele el oído. Entonces el sentido pone el oído, porque esto viene por el oído. Esto viene por el oído. El discernimiento proviene del consejo de otros que tienen sabiduría cerca del corazón. O sea, el líder tiene que consultar a otros líderes para seguir aprendiendo. ¿Ok? Por lo menos escucharlo y sacar el mejor provecho de lo que escuchó. El discernimiento proviene de la experiencia y crecimiento personal. Tiene que crecer. El formador de líder necesita llevar un diario de crecimiento anotado. Lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y en qué ha consistido lo que ha aprendido. Los líderes necesitan sensibilidad para saber cómo responder a los demás. Hay que ser sensible. Amén. Algunas veces ellos responden directamente, algunas veces responden indirectamente, algunas veces ellos responden públicamente, algunas veces responden mediante información externa o interna, entendiendo los temperamentos, respeto a las preocupaciones, creyendo en sus dones, apoyando sus sueños, desafiando la falta. O sea, el líder aprende de muchas maneras. Y esos son los puntos básicos que yo quería compartir con ustedes. Amén. La otra lista que tengo aquí, que son requisitos bíblicos para el liderazgo espiritual aprobado por Dios. Amén. Y esa es un poquito más amplia, más profunda. Pero yo quisiera saber si hay alguna pregunta, si llegó alguna pregunta que pueda contestar para saber continuar, porque quiero entrar aquí, no quiero ir a los requisitos bíblicos para el liderazgo espiritual aprobado por Dios. No hay. Ok, pues me voy entonces con la siguiente porción para que nosotros tengamos espacio. Recuerde que 5 para las 8 vamos a detenernos. 5 para las 8 vamos a detenernos, pero luego continuamos. Ok, yo voy a entrar en lección profunda la próxima clase, pero hoy quiero darle estos detalles para que usted vaya teniendo una idea de en qué que usted se ha metido. Hacia dónde va, porque no podemos dejarlo a oscura. Es el propósito del instituto, es la meta del instituto bíblico acá de la iglesia de Getsemaní. Así se llama el instituto, Getsemaní. Amén. Ese es el propósito, que usted salga de aquí con elementos, con herramientas adecuadas para poder ejercer liderazgo. Entonces, requisito bíblico para el liderazgo espiritual aprobado por Dios. ¿Okay? El carácter y la eficacia de cualquier iglesia tienen que ver directamente con la calidad de su liderazgo. Esa es la razón por la que la Biblia recalca la importancia de un liderazgo de iglesia acreditado y nos proporciona las directrices específicas para evaluar a los que quieren servir en esas posiciones sagradas. Por eso es que se le está enseñando a usted lo que es liderazgo. Para que usted sirva en la iglesia a la que usted pertenece. Yo sé que hay algunos que vienen de otras iglesias. Para que usted en su iglesia pueda ejercer lo que aprende aquí. Esa es la razón. Amén. Fallar en adherirse a esa directriz ha causado muchos problemas en las iglesias. Y las iglesias enfrentan muchos problemas por esa razón. Es significativo que en su descripción de los requisitos
para los ancianos, Pablo se enfoca más en el carácter que en la función. A veces nos enfocamos en las funciones de un líder, pero Pablo se enfoca en el carácter del líder para poder ejercer las funciones. ¿Okay? Porque vuelvo y les repito, somos los ejemplos, debemos ser los ejemplos. Un hombre es aprobado por lo que es, no por lo que hace. Del dicho al hecho hay un buen trecho. Somos aprobados por lo que somos, no por lo que hacemos. Si peca y de esa forma mancha su carácter, queda sujeto a la disciplina y frente a toda la congregación. ¿Es cierto? Allá dice 1 Timoteo 5:20. La iglesia debe proteger cuidadosamente su función. Entonces la iglesia tiene, el primer punto que Pablo menciona, está acá en la Biblia, en 2 Timoteo, 1 Timoteo, es que sea irreprensible. El líder debe ser irreprensible. Es un hombre de carácter incuestionable. Me va a decir usted, hermano, pero es imposible. Claro que sí, claro que es posible. Dios lo dice, si Dios lo dice, es posible. No estamos hablando de perfección. La Biblia dice que los padres Juan el Bautista, dice la Biblia, textual, en el libro de Lucas, los padres Juan el Bautista, tanto al papá como a la mamá, Elizabeth, ambos eran irreprensibles delante de Dios. Y hablando de la ley, que era el tiempo que se vivía, era imposible guardar toda la ley, era imposible, nadie lo podía hacer. De manera que si ellos no lo podían hacer, guardar los 613 preceptos de la ley de Moisés, si violaban uno solo, violaban toda la ley, entonces ¿cómo eran irreprensibles? En cuanto a su capacidad, en cuanto a su formación, a la demanda que se le exigía a ellos en el sacerdocio, eran irreprochables. Por lo menos Zacarías irreprochable. Pablo empieza diciendo, pero es necesario que el obispo, el anciano es irreprensible. Usted me dice, pero yo no soy obispo, yo no soy el líder. Sí, pero vamos a traer esto al liderazgo. Es que lo necesitamos en el liderazgo. Y por eso por eso estoy hablando de requisito bíblico para el liderazgo espiritual. ¿Ok? Porque usted empieza como líder, usted no sabe dónde va a llegar, a dónde Dios lo va a llevar. Hay gente que piensa que se puede manejar una iglesia sin tener liderazgo. No se puede. Porque ¿cómo usted prueba que es líder? Si no tiene seguidores, no tiene liderazgo. Se cae solo. Tiene que tener liderazgo. Amén. No tiene que para que tenga seguidores. Entonces, Pablo dice que tiene que ser irreprensible. El texto griego indica que se refiere a un estado presente que no tiene ninguna irresponsabilidad. Eso se refiere. No se refiere a pecado, se refiere a estado, a manera de actuar, a manera de funcionar. Amén. Irreprensible significa que no hay base para detenerlo. ¿Ok? No hay base para detenerlo. Eso se refiere. Un hombre irreprensible no se le puede echar mano como si fuera un delincuente. No hay nada de que acusarle. Eso es lo que se refiere a la palabra irreprensible. ¿Ok? Hay un dato un poquito más complicado que Pablo menciona aquí, pero ahí vamos. Debe ser un modelo de piedad, de manera que pueda legítimamente invitar a su congregación para que siga su ejemplo. Si usted quiere que la gente que usted está manejando como líder, porque va a llegar ahí, por eso está estudiando, se está preparando, Dios lo llama liderazgo, quizás ya lo llamó, la gente que está bajo su control, o su dominio, o bajo su cobertura, ellos van a seguirle a usted conforme usted demuestre su piedad, amén, demuestre su manera de trabajar con ellos. Los creyentes tienen que tener la seguridad de que su líder no le va a llevar al pecado, que su líder, ¿cuánta gente han sido arrastrados a falsa doctrina dirigidos por líderes? La mayoría de los hombres que han formado y mujeres falsa doctrina han sido líderes, son gente que tienen seguidores y aprovechan eso para manipular, para cambiar el texto y manipular gente. Pero ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es prepararle a usted para que esté listo, por si alguien lo quiere manejar de ese lado, usted pueda defenderse. Dice, no, las cosas no son así. Amén. Puesto que los creyentes son responsables de seguir el ejemplo de los líderes piadosos, Dios también le espera su responsabilidad. Eso dice Hebreos 13.
Los creyentes son responsables. La diferencia está en que ciertos pecados pueden descalificar a la persona, eso es la verdad. Okay. No obstante, Dios espera que todos los creyentes caminen rectamente delante de Él. Un líder de iglesia queda descalificado cuando hay una situación en su vida que le impide que otros puedan crecer. Una situación en su vida que le impide que otros puedan crecer. Queda descalificado. Entonces, ¿dónde está el ejemplo que estamos dando? Amén. Aquí la Escritura habla de oración y de compañerismo. El líder tiene que aprender a ser compañero, a funcionar en compañerismo, de tú a tú, al igual. Nada más lo que tiene es una posición que lo diferencia, que tiene demanda, que tiene exigencia. Claro que mucho más, al que más se le da, más se le demanda, pero en cuanto a membresía, somos iguales, somos la misma cosa, somos compañeros, somos hermanos en la fe, lavados por la sangre de Jesucristo, vamos para el mismo cielo, no vamos para sitios diferentes, porque yo tengo una posición, usted otra, no vamos para sitios diferentes, vamos para el mismo lugar. ¿Amén? Eso es lo que dice la Biblia. Pero la tarea de cada quien tiene responsabilidades, tiene obligaciones para con Dios, tiene demanda para con Dios, y eso es necesario que el líder lo sepa, que él tiene demanda, tiene que comportarse. Se lo voy a decir de una manera sencilla. Lo que para un miembro puede ser pecado para usted, puede ser normal para usted, puede ser pecado. Así se lo pongo claro. Una persona puede hacer cualquier cosa, una travesura, pues usted lo va a hacer pecado, porque usted es líder. La posición que usted tiene, se lo voy a poner claro. Imagínese usted al hermano Crucé en el parque en pantalón corto. Dígame, ¿es pecado eso? ¿Dice la Biblia que no es pecado? Para usted no, pero para mí sí. Por la posición. Es por la posición. ¿Ah? Mi posición me impide hacer eso. Porque el que lo ve dice, mira. Pero si es otro y no, pues ahí andan juntos. ¿Entiende? O sea, usted como líder tiene responsabilidad. Déjeme detenerme aquí un momentito. Tengo 5 para las 8. Amén. Le vamos a dar esos minutitos para que usted se levante donde está, vaya y busque un vaso de agua, se lo tome. No le va a tiempo a hacer un café, así que en 5 minutos estamos acá. Si voy muy de pronto, la gente piensa que voy muy de pronto, no me está entendiendo bien, no sé. No ha habido comentarios.
son 10 lecciones, ¿verdad? 8 o 10. Son 8 o 10. Yo sé que hasta el 4 de mayo, pero tenemos la pasada. Dios es bueno, porque yo iba para Pakistán, el viaje se suspendió. 8. Son 8. Ok, entonces voy a hacer correcciones. Yo voy a dar tarea. Yo voy a dar tarea del libro. Y voy a mandar a hacer, les voy a mandar a hacer ahora, que me den el primer capítulo del libro y que me hagan un resumen. Y cada 2 resúmenes, cada 2 resúmenes lo voy a corregir. Cada 2. De alguna manera tiene que llegar eso. No va a llegar eso, el resumen. Ese sí va a tener con las 8 clases. Necesita alguna adicional. Tenemos el tiempo, tenemos que ir con el tiempo de sus clases. El tiempo termina en cierta fecha. Si le faltan clases o en el transcurso de ese tiempo quiere una adicional, podemos poner clase adicional. Se le acabaron los 5 minutos, así que a escucharme. Ahora, quiero entrar a explicar algo que es un poquito a veces controversial en este segundo punto, donde dice el apóstol Pablo, y esto es una declaración teológica y a veces doctrinal, pero como líder debe conocerla. Cuando Pablo dice marido de una sola mujer, quiero explicar eso. ¿A qué se refiere Pablo? Okay, pero antes déjenme decirle, ustedes tienen este libro, todos tienen este libro. ¿Okay? Este libro no lo va a tener para tener en su biblioteca de gusto, lo vamos a utilizar. ¿Okay? ¿Ve? Capítulo 1, la lección 1, yo quiero que usted agarre la lección 1 del versículo de la página 13 a la página 26, 13 a 26, a la lección 1, página 26, 13 a 26. Usted se va a leer esto durante esta semana, 13 a 26. La va a leer, me va a hacer un resumen de 1 o 2 páginas. Gente que escribe letra grande necesita más de 2 páginas. Gente que escribe letra pequeña, pues con 1 página lo hace. Pero hagamos un resumen de ese primer capítulo. ¿Okay? Usted me trae ese resumen, va a anotar ahí información de fechas históricas y mucha información histórica en ese primer capítulo histórico. Me va a dar nombres, tome todas esas cosas importantes, porque quiero que usted lo tenga luego con usted como parte de su memoria, parte de su arsenal de conocimiento. ¿Ok? Eso va a ser para que usted lo haga y lo tenga listo para la próxima lección. Usted va a tener que tener lista esto. Ese resumen no venga a hacérmelo después, se me confunde. Porque la siguiente semana le doy ese capítulo 2. Y cuando me dé 2 resúmenes, 2, yo lo necesito. Tiene que de alguna manera hacerlo llegar aquí, porque yo lo voy a leer y le voy a calificar. ¿Ok? Cada 2 resúmenes lo voy a calificar. Así que ya saben, quiero que entienda bien, no son muchos capítulos, como quieran, nada más son 15. Pero vamos a hacerlo de esa manera, y si no, lo que pasa es que yo no tengo 15 clases, yo tengo 8, entonces tengo que hacerlo con más tiempo. Le voy a dar solamente este capítulo para él, quizás la próxima le doy 2, este me hace un resumen. Quiero que usted aprenda, porque en este libro se aprende, definitivamente. Nehemías es tremendo
tremendo ejemplo, tremendo líder para aprender de él. Como en oratoria se aprende de Amós, en liderazgo se aprende de Nehemías. Vamos aquí. ¿A qué se refiere eso cuando la Biblia dice como requisito bíblico para un liderazgo espiritual que marido de una sola mujer? ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es el problema, Pastor Crucé? Bueno, algunas versiones bíblicas lo traducen de otra manera, traducen como esposa, hombre como mujer, pero yo quiero ir a los detalles. ¿A qué se refiere? Algunos intérpretes dicen que el marido de una sola mujer quiere decir que un hombre no puede ser anciano o líder si ha vuelto a casarse por alguna razón. Pablo no puede estar refiriéndose a eso, según anuncia, ya que él había indicado realmente que Dios permite que eso pueda hacerse. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que enviudó y no se puede casar otra vez? No, de ninguna manera. Que no puede tener dos a la vez, eso lo sabemos. No hay que ser muy doctrinal para saber que eso no se puede. Estamos hablando de una cultura hebrea donde Abraham tenía más de una, pero en la Biblia ya no se permite. Aparte que usted, si se llama Abraham, no es el patriarca. Hay gente que dice, yo quisiera ser Salomón, pues no. Ok, entonces, cuando habla de una sola mujer, habla del carácter de un hombre, del estado de su corazón. Si está casado, debe estar dedicado completamente a su esposa. Y si está soltero, no debe ser un Don Juan. Un líder no puede ser un picaflor que anda mirando a las muchachas y... ¿Sí me entienden? Porque la Biblia habla muy claro sobre eso. ¿Ok? Es imposible, es posible que una persona esté casado con una esposa, pero anda mirando a otras. La Biblia dice que eso se llama fornicación. ¿Ok? Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, está diciendo que un hombre casado o no casado que desea muchas mujeres no es idóneo para ser líder. Eso es lo que está diciendo, sí, para que no vayamos con mucha profundidad con eso. Okay. Está buena esta pregunta. Qué bueno. La pregunta la puedo leer, porque dice, ¿cómo puedo ser líder o demostrar liderazgo si solo quiero ser un siervo de Dios? Bueno, ¿y qué es un líder? Yo te pregunto, qué buena, la pregunta está buena, pero ¿qué es un líder? Un líder es un siervo. O sea, si tú eres un siervo de Dios, vas a servir en el liderazgo. En alguna área de lo que es la iglesia, va a funcionar. En alguna área. Hay gente que dice, no, es que el líder no es algo que se mira. No es cierto. Hay dones escandalosos. Lengua, interpretación de lengua y profecía. Dones escandalosos. ¿Ok? Pero hay dones que no son escandalosos. El don de servicio no es escandaloso. Hay un don de servicio en la Biblia. Amén. Hay dones de administración que no son escandalosos. Están en la Biblia. Nada más no son 9, son 17 dones que hay. Y algunos adicionales. Pero hay 3 escandalosos, hay dones de ciencia, hay dones de interpretación, pero una persona que quiere ser siervo, que ese es su sueño, siervo es uno que sirve. Eso es un liderazgo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si tú eres siervo y ejerce esa posición, va a ser ejemplo de otros. Y eso es liderazgo. No es el título que te da la posición, es lo que eres. Lo acabo de decir hace un ratito. No es lo que haces, es lo que eres. Yo espero haber respondido esto. Y si no está conforme, pues me llama por teléfono, yo te doy mi número. Tengo problema con eso. Amén. Ok. El segundo punto que tenemos aquí es que el líder tiene que ser sobrio. Sobrio. Y siempre que se habla de la palabra sobriedad, se habla de borrachera. Pero tiene que ver una cosa con la otra. Sobrio es una persona no dado a los excesos. No dado a los excesos. La palabra griega que traducimos como sobrio significa sin vino y sin nada mezclado, que habla de sobriedad, de lo opuesto
a la embriaguez en cualquier sentido. Amén. Hablando del vino es un sentido, pero hablando de comida también es otro sentido. Gente que come y come de más. Y eso no es sobriedad. Hay que tener clara la cosa. ¿Ok? Pero claro, siempre se refiere, básicamente se refiere a lo que es bebida. Ok, ahora, por ejemplo, en la Biblia, el nazareo no podía participar del vino. Todos se acuerdan, tenemos ahí. Prudente, vamos a la palabra prudente. Prudente. El prudente, la persona prudente, el líder prudente se disciplina a sí mismo. La palabra griega que traducimos como prudente es sofrin. Habla de disciplina o dominio propio. Es el resultado de ser moderado. Moderado el actuar. Moderado el hablar. Moderado el comportarse. Moderado en la manera de vivir. Es una persona prudente que piensa 2 veces antes de decir las cosas. No como Pedro. Pedro hablaba y después pensaba. Siempre tenía problemas. ¿Ok? El hombre moderado evita los excesos, de manera que puede ver las cosas con claridad. Y esa claridad de pensamiento lleva a una vida disciplinada y ordenada. Sabe cómo ordenar sus prioridades. El hombre moderado ordena sus prioridades. La persona que no es prudente, amén, es una persona que no puede manejar los asuntos espirituales. Un hombre, si no tiene la gente que tiene reputación de payaso, que no, de prudente no tiene nada, lo que le dice lo dice, y todo lo cuenta, y nadie le va a seguir, nadie le va a sentirse cómodo con un líder que sea de esa manera. Algunos hombres jóvenes tienen una mentalidad frívola, pero cuanto más sirven a Cristo y observan la vida, tanto más son capaces de cambiar su vida para Dios. A medida que pasa el tiempo, su frivolidad se va templando por su creciente comprensión de la condición perdida del hombre y de la realidad inevitable del infierno. Eso es parte de una persona prudente. Lo lleva a ser a una persona prudente. Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que da buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El líder, esos son sus pensamientos. Filipenses 4:8. Esa es la manera de funcionar de una persona ordenada y disciplinada, de una persona prudente. Léase esa porción bíblica, Filipenses 4:8, ahí lo va a ver, ahí están los detalles. Si quiere, si no tiene algo en qué pensar, agarre una de esas y va a tener tiempo. Decoroso, el líder debe ser decoroso. En otra palabra, que se sabe organizar. Dígame, yo pregunto, ¿a quién no le hacen falta horas en el día? ¿Quién se conforma con las 24 que Dios le dio? No le alcanzan a la gente. Pero a Dios le alcanzaron. La gente no le alcanza la semana de 7. Si para trabajar, si quiere trabajar 5, le paguen 7. Pero a nadie le alcanza el tiempo. Dios, los 7 días le quedó uno completo. Amén. Y si Él nos dio 24 porque nos alcanza. ¿Ok? La palabra griega que se traduce como decoroso es cosmios. Y viene de la palabra cosmos. En el sentido general se refiere a la interacción entre los valores humanos, divinos y satánicos. A esa otra cosa. Un hombre decoroso es aquel que aborda todos los aspectos de la vida de una manera ordenada y sistemática. No a lo que agarre, no a la carrera, no a lo que me parece, de una manera ordenada y sistemática. La persona que es ordenada, su vida camina bien y sirve como ejemplo a los desordenados. Usted no puede poner orden si usted no es ordenado. Usted no puede exigir puntualidad si usted siempre llega tarde. No ordena su tiempo. Entonces no puede exigir puntualidad. Porque somos el ejemplo. No podemos demandar si no damos. Amén.
Entonces, la clase de personas que cumple diligentemente con muchos deberes y responsabilidades, su mente disciplinada produce acciones disciplinadas. Se llama una persona decorosa. Amén. Lo opuesto a cosmos es caos. Los ancianos no deben ser los líderes, no deben tener un estilo de vida caótica. Eso debe ser así porque su trabajo involucra administración, supervisión, programación y establecimiento de prioridades. El líder funciona en todos esos niveles. Óigame bien, administración. Claro, si usted le da un grupo de 10 que usted lo maneje como líder, usted tiene que administrar eso. Entonces, usted tiene que supervisarlo, tiene que programar trabajo para ello y establecer prioridades para ese grupo que usted está manejando como líder. ¿Ok? Entonces el líder tiene que conocer eso para poderlo practicar. El liderazgo no es un lugar para hombre cuya vida sea una continua confusión de planes sin cumplir actividades. O sea, hoy sí, mañana otra cosa. No, el líder tiene que tener carácter y ser claro en lo que busca y lo que quiere. No andar cambiando de idea. Debe ser hospedador y hospitalario. Tenemos un problema con eso. En el tiempo de Pablo era una necesidad. No habían hoteles. Antes se hospedaba en la casa de los hermanos. Ahora usted tiene que saber a qué mete en su casa. Sin faltar a la Biblia, claro está. Pero es la realidad. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Cuando dice que es hospedador, amén, está hablando que muestre afecto a la persona. Esa es la palabra más simple del griego, de hospedador. ¿Ok? Que muestre afecto. Amar a lo desconocido. No quiere decir que lo meta en su casa. Tenga mucho cuidado. Yo estoy claro con eso. Perdóneme. Amén. A menudo escucho personas que dicen que tienen el don de hospitalidad debido a que es una buena cocinera, porque le gusta recibir visitas en su casa, pero a veces depende de quién usted tiene en su casa, a quién mete en su casa. Si usted tiene su esposa y su esposa es bonita y mete a un tipo más o menos, usted se puede buscar un problema. O si tiene niñas en la casa y mete a alguien en su casa, usted tiene que tener cuidado con eso. Ese hospedador. La hospitalidad bíblica es mostrar amabilidad hacia los desconocidos, los que no son amigos. Amén. Cuando hagas comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni ricos. No sea que ellos a tu vez te vayan a convidar. Habla a los pobres, a los que no pueden. Eso se llama hospitalidad en la Biblia. Eso es lo que es hospitalidad. Amén. Entonces quiero que esté claro eso como líder. Le estamos tratando de enseñar correctamente. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Tiene habilidad para enseñar. Bueno, usted le da liderazgo de un departamento de la iglesia y el predicador casi no le llevó. ¿Qué va a hacer? ¿Quién tiene la tarea? Usted es el líder. Tiene que arrimar el hombro y lanzarse. O sea que si usted Dios lo llamó a liderazgo, más vale que se prepare, que agarre este librito. Y si fue usted que se quiso poner, prepárese, pues le toca tarea. O sea, no es tan sencillo. Por eso le dije, no es el título, es la acción. No es la posición, es la labor. ¿Ok? Lo que hace a un líder. Sí. Apto para enseñar. Tiene la habilidad para enseñar. No quiere decir que sea un maestro, porque eso es un ministerio. No tiene que hacerlo. Amén. Porque eso es un ministerio. Pero apto para enseñar, porque en un momento dado, usted como líder tiene que enseñar a su grupo cómo hacer la tarea, cómo hacer las cosas. Si usted tiene un plan y usted no sabe lo que va a hacer, entonces ¿cómo se lo puede explicar a ellos? ¿Cómo lo puede demostrar? Tiene que estar listo para eso. Y si tiene una posición de liderazgo en la iglesia, en su iglesia, una posición de grupos, usted tiene que estar listo para responder en un momento dado por ese grupo el día que le toque. Como líder tiene que hacerlo. No tiene por dónde hacerse. Que yo no estaba preparado. Entonces está fallando, hermanito mío. Tiene que estar listo. Amén, todo el tiempo. El Señor no va a buscar lo que se prepare cuando Él llegue. Va a venir a buscar lo que está listo ya. Que quede claro eso. Él no va a esperar por nadie. Es más, la trompeta no va a escuchar lo que no está listo. La trompeta no la va a escuchar lo que no está listo. Lo que no está listo se va a dar cuenta el otro día que se fue a la iglesia. Cuando vengan al culto y no encuentran a los que estaban ahí. ¿Y dónde se fueron?
Se fueron, estaban listos. Amén. Ok, ahora. Un líder experto practicará lo que predica. Preste oído. Un líder experto practicará lo que predica. Si usted enseña una cosa y vive otra, se está contradiciendo. Y su enseñanza pierde valor. La tira por el suelo. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Luego dice las razones. 1 Timoteo 4:12. Luego dicen qué y da los motivos. Él quería que Timoteo fuera un modelo que los demás pudieran seguir, un prototipo de su propia enseñanza. Pablo miraba a Timoteo como su discípulo. Lo llama hijo en la fe, aunque Timoteo se convirtió antes de que Pablo lo conociera, en Listra, pero pero lo llamó su hijo en la fe. Él quería, Pablo miraba en Timoteo, él miraba a Pablo en Timoteo, o sea, sus actos lo miraba en Timoteo y quería que Timoteo funcionara de esa manera. Y lo hizo, porque fue pastor en iglesia grandísima en su tiempo, claro está. Timoteo creció muchísimo. Pablo luego sigue mencionando las áreas de la vida en las que Timoteo debe ser ejemplo. En palabra, su líder tiene que ser ejemplo en lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Escúchame, en lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Tiene que ser ejemplo. Amén. En conducta, lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. En amor, lo que siente. ¿Qué es lo que siente? ¿Amor o atracción? Son cosas diferentes. La atracción no tiene nada que ver con lo espiritual. La atracción es fisiológica. Porque hay gente que se llevan bien con algunos hermanos de la iglesia y hacen grupo con ellos, y a otros que están bajo celular ni lo miran. Eso se llama atracción, eso no es amor. ¿Ok? Lo que piensas. El líder tiene que ser ejemplo con lo que piensas. Lo que piensas de las demás personas que están bajo su responsabilidad. Lo que piensas de la tarea que le han asignado. Lo que piensas de su labor como líder. Todo eso tiene mucho que ver, tiene que ser ejemplo. Lo que crees. ¿Crees en este libro? ¿En lo que está escrito aquí? ¿Crees lo que te enseñan desde el altar tus pastores, tus dirigentes? Tienes que saber ser ejemplo de lo que crees. Y tiene que ser ejemplo en pureza. Lo que te motiva. ¿Qué es lo que te motiva? Eso es lo que identifica qué tan puro eres. Lo que te motiva en lo que haces como líder es lo que demuestra tu pureza. Amén. Eso es versículo 12. Ese comportamiento ejemplar en cada dimensión de la vida es el primer factor o el factor principal para el éxito en el liderazgo. Te cuento eso. 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Este es un maestro que está hablando. ¿Qué está diciendo? Imiten de Cristo, de mí, lo que ustedes ven en mí de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. No es una habilidad natural, sino un don del Espíritu que habilita a uno para la enseñanza. Pero estamos hablando aquí de liderazgo. El liderazgo, como dije hace un ratito, no nace siendo líder. Usted puede tener actitud, usted puede tener destreza, usted puede nacer con un ¿cómo se llama eso? No es don, un talento. Y lo usa si quiere, pero el liderazgo lo da Dios. Eso se construye. Viene el llamamiento y usted tiene que prepararse. Por eso está en el Instituto Bíblico. Amén. 1 Timoteo 4:6 describe un buen ministro de Jesucristo, un buen líder. Como él, nutrido en la palabra de fe, de buena doctrina. ¿Ok? Eso es lo que Pablo exige, hablando de un líder. No dado al vino, no bebedor, eso nosotros sabemos, eso es doctrinal, eso. Ningún creyente en Cristo va a hacer eso, definitivamente. Por eso lo paso por ahí. No pendenciero. ¿Y qué es eso, hermano? Pues uno que voy buscando pelea. Un peleonero. Amén. Usted no puede ser un líder
que su diferencia la resuelva a puñetazos, a gritos. Que en vez de discutir un punto, lo defiende a capa y espada. Una cosa, discusión y polémica son dos cosas diferentes. O sea, la palabra griega que traducimos como pendenciero significa uno que da golpes, un golpeador. Ese requisito está estrechamente relacionado con no dar golpes. O sea, una persona que es líder no puede ser un pendenciero, anda buscando pendencia, buscando lucha, buscando lo que no se le ha perdido. No debe ser eso. No debe inmiscuirse en esa situación. Usted tiene que conocer al grupo que usted está manejando personalmente, pero no es para divulgarlo, es para ayudarlo, es para hacerle de sostén, es para dirigirlo, para enseñarle, para guiarle. Debe ser amable. No se llama amable, debe ser amable. Aunque se llame amable, no es el nombre, es el título. Entonces, una persona amable perdona los fallos humanos. Un líder que sabe que dentro de su grupo hay personas con dificultades en cualquier orden, espirituales, físicas, emocionales, el líder debe ser amable y perdonador con esa persona que él está dirigiendo, porque la única manera que lo puede ayudar, no atacar, sino ayudar, es sosteniéndolo, poniéndole el brazo alrededor para que se sienta la persona amada. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántas personas hay en el liderazgo que lo que están buscando posición para que le den dinero o fama? Eso es lo que buscan. Ya son líderes, ya no aceptan que alguien lo maneje, que alguien lo dirija. Yo conozco muchísima gente en mi trayectoria que crecen y se largan y se van y dejan la iglesia donde nacieron o se formaron porque ya no caben ahí, porque ellos saben más que el pastor. Yo no sé entonces qué clase de liderazgo que están ejerciendo, pero bueno, yo creo que a esto quien llama es Dios. Una persona amable es considerado, cordial, paciente, tolerante. Aristóteles, aquel famoso griego, dijo que la amabilidad es la virtud, es esa virtud que habla de la persona que perdona con facilidad los fallos humanos. Eso decía un tipo que no era bíblico, que no está aquí en la Biblia, Aristóteles, griego, que la amabilidad es la virtud, óigame, de la persona que perdona con facilidad los fallos humanos. Es una persona amable. También aparece en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El líder, o como decía la persona que escribió la pregunta, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, amén, sino amable para con todos, apto para enseñar. Pero hay una palabrita que no le gusta a la gente, y para sufrir, para ser sufrido. En un sentido práctico, ser amable es la habilidad para recordar lo bueno y olvidar lo malo. Líder, ser amable es tener la habilidad de recordar lo bueno y olvidar lo malo. Consiste en no guardar la lista de las cosas malas que la persona ha hecho contra usted. No, cuando va a sacar la lista, saque las cosas buenas. Es una virtud importante para un líder espiritual. Amén. Conozco a personas que han dejado el ministerio porque no pudieron superar la crítica de alguien. Vamos a enseñar sobre la crítica. Vamos a ver gente grande de Dios criticado. Y no crítica constructiva, crítica destructiva. Y se mantuvieron como quieran. ¿Ok? Disciplínese para no hablar ni siquiera y pensar cosas malas que le hayan hecho. No, saque la parte positiva de todo eso, saque de ventaja a todo eso. Apacible, ¿qué es una persona apacible? Que no es amigo de pelea, seguimos lo mismo. Parece que la situación en tiempo de Pablo, bueno, él lo experimentó en la propia cárcel, que no es amigo de pelea. La palabra que traducimos como apacible es amachos, significa similar a la palabra pendenciero, no avaro.
libre del amor al dinero, libre del amor a las posesiones, libre del amor a las cosas. La gente cuando habla de avaricia piensa que no hay dinero. Gente que tiene la casa llena de cuanta basura hay, almacenando cosas. Eso también es avaricia. Eso también, seguro, definitivamente. Aquí hay una pregunta, y esta pregunta está buena. ¿Cuánto tiempo debe tener un hermano o hermana en la iglesia para que desarrolle un liderazgo si nunca lo ha tenido? Dije hace un ratito que el líder no nace, se hace. Incluso hay un libro que así se llama, que si quiere gastar un poquito de dinero, cómpralo. No me dan dinero por anunciarlo, pero el libro es bueno. Yo lo leí. O sea, lo tengo conmigo, pero el libro es bueno. Entonces, como estamos enseñando acá, el líder a veces viene porque Dios lo llama a la tarea. Y cuando Dios llama, es cierto que Dios prepara, pero te da las herramientas, te manda a estudiar, te manda a investigar, para que esté listo. Porque yo siempre he dicho que si Dios quiere usar a un hombre para enviarlo a un país que no sea de nuestro idioma, y en la iglesia hay dos que están listos para ir, pero uno habla el idioma que necesita Dios, definitivamente Dios se va a inclinar por el que ya conoce el idioma. Eso es lógico. Porque mi Dios no es lógico, pero usa la lógica. Y eso es natural. Porque conmigo, si me manda a mí para China, tiene que enseñarme chino o buscar un intérprete. Pues si hay un chino aquí en la iglesia que manda el chino, pues ya conoce la cultura. Es más fácil para Dios. Entonces, el hecho de que usted, la persona, no haya desarrollado un liderazgo, no quiere decir que no lo tiene. Nada más le falta investigar un poquito a ver para dónde Dios lo quiere. Y para el lado que Dios lo quiera a usted, por ahí viene su liderazgo. Yo creo que en la iglesia, no estoy hablando que la iglesia todo el mundo es ministro, no estoy hablando de eso. La iglesia todo el mundo es líder. A nivel general, en algún área de la vida de la iglesia, usted tiene un liderazgo. Aprenda a funcionar donde lo pongan. A ser útil donde lo pongan. Porque si hay un lugar que hay trabajo, es la iglesia. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay layoff, aquí no hay crisis, aquí hay trabajo. Y a veces dicen, es lo más simple, pero es liderazgo. ¿Cuánta gente se goza y disfruta cuando le dan una tarea en la iglesia de pasar el vacuum y se lo goza? Y lo hace bien, ¿por qué? Porque ese es su liderazgo y se goza. ¿Y usted cree que cuando vayan a dar los galardones no le van a dar nada? No, déjame decir una cosa. Hay gente que cree que porque se ganó 1000 almas le van a dar. Cuando vaya a cobrar, dice, espérate, cálmate. Son 1000, pero te pertenecen. Hay 999 que no son tuyas. Porque el que oró por eso, el que mandó la ofrenda, el que le tiró la piedra a los mangos primero, después tú lo tumbaste, pero otro lo apedreó. Estoy hablando en parábola, pero quiero que me entiendan. Así que hermanito o hermanita que escribió esta nota, no depende de tu tiempo. No depende del tiempo que tienes en la iglesia. Depende de la dedicación que tenga para Dios. ¿Por qué? Una persona puede estar 20 años en la iglesia y no se mueve para nada. Hay otros que lleguen y a los 3 meses están corriendo. Porque depende de su dedicación a Dios. Sé que yo creo que desarrollarlo ya es una cosa. Una vez que descubre lo que tiene para hacer, desarrollarlo entonces ya implica tener conocimiento, está enseñando, está aprendiendo, estás aquí y te estamos dando herramientas para que mire cómo hacer la cosa. Y en el momento que Dios te llame en un área, ya tú tienes las herramientas, ya avanzando, ya lo vas a aprender, ya lo conoces, ya sabes cómo entrar. Amén. Seguimos. Gloria a Dios. Espero que mi respuesta le haya ayudado. Dijimos, estamos hablando, sí. ¿Está bien? Ok. Estamos hablando de la avaricia. Estamos hablando de la avaricia. Dijimos que no tiene que ver nada más con dinero, sino con muchísimas cosas. Pablo dice que no debemos trabajar por ganancias deshonestas. ¿Ok? Porque la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque de nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada vamos a sacar. De aquí no vamos con nada. Amén. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice Pablo. Hay gente que no quiere eso, quiere más de eso. Pero no importa. Eso es otra cosa. El obrero digno de su salario. Eso, evidentemente, para gente que quiere cobrar sin trabajar, con gente que quiere cosechar sin sembrar. Sí. Que la ley de la siembra y la cosecha dice, tiene que sembrar primero y no lo cosecha. Son leyes.
Y Dios la estableció y esas se cumplen como de lugar. Amén. Ok, ahora, que gobierne bien su casa. Eso está hablando ya forzosamente de una persona que está casada. Una persona que está casada. Pero no necesariamente tiene que estar, ya lo voy a explicar. Pero vamos a hablar de esa manera. Amén. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice que un proveedor debe ser uno que gobierne bien su casa. O sea, una persona, un sobrevedor, un líder, debe ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pero sus hijos que están bajo su control. Que quede claro eso, vamos a hacer la salvedad. Si el hijo ya no vive en tu casa, ya no está bajo tu techo, ya es otra cosa. Si ya creció, ya no es, la demanda no es para ti. Como padre, como líder, como familia, tiene tu tarea, pero estamos hablando de una persona que tiene liderazgo y que en su casa tiene hijos, tiene que tenerlo en sujeción. Eso es lo que dice la Biblia, no es otra cosa. ¿Okay? La vida de hogar de un anciano, de un líder, es una consideración esencial. Antes de que pueda dirigir la iglesia, o gente de la iglesia, debe demostrar su liderazgo espiritual dentro del contexto de su familia. En la Biblia, cuando el Señor en capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, en el Monte de los Olivos, ya se va, poquito antes de que se levante, le dice a los discípulos que se vayan a Jerusalén y que esperen ahí la promesa del Padre, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y una vez que eso pase, dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el testimonio principal de un líder es su casa. Jerusalén primero. Porque dice un proverbio popular que quizá lo escribió Salomón. Yo digo eso porque Salomón escribió 3.000 proverbios y no tenemos ni una décima parte de la Biblia. Y esos proverbios de viejo, dice, los viejitos decían, quizás fue Salomón, que viejo es Salomón, hace muchísimos años que vivió. ¿Me entiendes? ¿Ok? Que hay gente que son candil de afuera y oscuridad de adentro. Es un proverbio que puede ser de Salomón. No es un proverbio bíblico, no está en la Biblia, pero tiene fuerza bíblica. Porque es verdad. Es verdad, hay gente que son muy buenos afuera, pero adentro. Ok. Bueno para corregir a otros, pero ellos, no olvídese. Es como que usted vaya a ordenar limpieza en la casa del vecino y la suya está hecha a pedazos. No funciona. Ok. Entonces, gobernar significa presidir. No es dominar, es presidir. Ok. Tener autoridad sobre, estar ante o manejar. Es el que maneja su hogar. Usted como responsable de su hogar, si usted es un líder, tiene que aprender a manejar su hogar antes de poder ser ejemplo de los demás. Eso afirma la enseñanza bíblica sistemática de que el varón es cabeza del hogar. Pero si es una mujer, que Dios la llama como líder, entonces va a tratar con ella. Si está casada, sabe que tiene una responsabilidad con su marido que tiene que cumplir. Eso lo conocemos en la Biblia. No podemos, el hecho de que Dios te dé la tarea de líder, no quiere decir que le va a pasar por encima a tu esposo. Eso no es bíblico. Cada cosa en su lugar. Aquí somos claros. Aquí no venimos a enredarte la cabeza. Dios tiene su orden. ¿Ok? Y eso es inviolable. Pero no implica, Dios llama al hombre o llama a la mujer. Dios no tiene acepción de personas. Eso es la regla machista, que la mujer no vale. Pero para Dios la cosa cambia. ¿Ok? Hay gente que no cree en el ministerio de la mujer. Yo me he topado con personas en muchos niveles de ese sentido, porque yo ando en el mundo. Pero pues, si no creen en el ministerio de la mujer, me tienen que sacar la Débora de la Biblia. Me la tienen que borrar. Porque en el mundo machista de los judíos, Débora gobernaba. Dice la Biblia, gobernaba. Y le tengo noticia, era soltera, no era casada. No la case con Lapidot. Lapidot no es un hombre, es un título. Significa mujer de altura, mujer de gran conocimiento, mujer de gran valor. Nada más se enfrentó porque el tipo no quiso, el militar no quiso. Yo voy. Le dio honor a su nombre. Nunca se casó Débora. ¿Ok? No me crea a mí, que me se la pestaña y busque. Y se encuentra, pero no se llama Lapidot el marido. ¿Okay? Dice mujer de Lapidot, es un título. Quede claro eso. Bueno, aquí salimos y son muchísimas cosas.
Me voy a buscar problemas con eso porque sé que me van a lloverla. Pero no me importa. Así lo pongo a investigar. Y si yo estoy equivocado, pues me enseñan a mí. Ok. Los líderes que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor. Cuando usted como líder hace bien su trabajo, dice la Biblia que tiene que son tenidos de doble honor. O sea, la gente, espérate, esa persona hace bien su labor. Y cuando hay un momento de proyectar a alguien, ¿a quién van a proyectar? Eso se da en los trabajos seculares. Cuando hay un empleado que hace bien su trabajo y hay que aumentar el salario, por ahí empiezan. Y si hay que votar a alguien, ese es el último que se va. Porque se toma en cuenta eso cuando hace las cosas bien. En todo lado funciona. En la iglesia igual. El Señor sabe quién funciona con todo su corazón y quién no. Él conoce cada persona. Y por eso es que hay líderes que salen volando rápido, se desarrollan, porque Dios está ahí. No es porque Dios tiene niños privilegiados. No, Dios no tiene niños malcriados. No, a Dios no lo convence con eso. ¿Sí? Tu corazón sirviéndole a Él, cuando Él te necesita, Él te mueve. ¿Dónde empezó Pablo? El gran Pablo, ¿dónde empezó? Predicando en Tarso. Nadie conocía ese lugar hasta que Pablo se convierte. Nadie. Por allá tuvo 11 años hasta que se le ocurrió a Bernabé a buscar y traerlo a la reunión. ¿Sí? Nadie lo conocía y Pablo ya tenía 11 años predicando. Cuando arranca Pablo, olvídese. Y luego, ¿dónde empieza? Como líder de la iglesia de Antioquía, miembro de la iglesia de Antioquía. Ahí está, con un morenito, un negrito que hay ahí, que la Biblia lo dice. Y yo sé que a la gente de color no le gusta que le digan negro, pero está en la Biblia. Para identificarlo, era el color de esta Biblia. Simón de Cirene es ese que está ahí. ¿Ok? Simón llamado negro, para diferenciarlo del otro Simón, de Pedro y del otro Simón, lo menciona. Ahí estaba con Pablo, estaban todos ahí y Dios escogió a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque había un trabajo de 11 años. Y Bernabé en Chipre. Se había desarrollado esta gente. Entonces hicieron bien el trabajo y yo, que quiero. Porque Dios siempre va a usar a los útiles. ¿Usted qué usa en su casa? Los utensilios. ¿Qué significa eso? Lo que le funciona para lo que va a hacer. Una mujer que va a cocinar usa aquí ollas, cucharas, los utensilios que usa para cocinar. ¿Entiendes? O el hombre. Porque el hombre también cocina. Si no, dígamelo a mí. Amén. Ok. Por implicación, el hogar de una persona incluye sus recursos. Una persona, un líder, puede amar al Señor y ser moral y espiritualmente idóneo para ser un líder. Una persona que ama a Dios, que nunca tiene un liderazgo, como la pregunta que está aquí, pero es idóneo en su hogar, es ejemplar en su hogar, está listo para que Dios lo utilice en un liderazgo. Aunque Dios nunca lo haga, pero está ahí, está a la mano, está al alcance. Si en un momento dado Dios se le ocurre, para allá va él, que lo tiene ahí. Entonces mejor que te prepare, que le dé cabeza a esto que estás aprendiendo, que lo grabe bien, que lo aprenda, que lo empiece a manejar, porque en el momento que Dios quiera usarte, Él lo va a hacer, porque tú estás listo, tú estás lista. Amén. La mayordomía de las posesiones es una prueba clave del liderazgo del hombre. Mayordomía, saber manejar sus posesiones. Su hogar es un terreno de prueba donde sus habilidades administrativas pueden ser claramente demostradas. Ejemplo, un hombre, una mujer. Un hombre se supone que si él es el que trae el sustento a la casa, el que produce, debe saber manejar eso. Pero la mujer que lo recibe también tiene que saberlo manejar. Si es una derrochadora, nada vale que gane mucho. No va a alcanzar. Entonces, ambos tienen que manejar eso. Sea hombre o sea mujer, como líder, tiene que aprender a manejar eso. Si eres una mujer casada y tiene liderazgo y te gana la tienda, va a tener problemas. Va a tener problemas. No es que la tienda es mala, el problema es que a veces la tienda llama la atención. Y hay gente que compra lo que no tiene que comprar. No compra por necesidad, sino por, ¿cómo dice la palabra? Por adicción. Por adicción. Hombres o mujeres hacen eso. El líder tiene que tener mucho cuidado con lo que Dios le pone a la mano, porque le va a dar cuenta a él. Le va a dar cuenta a él. Y la próxima lección vamos a empezar a hablar de todo eso. Aquí vamos a hablar de todo claro y pelado. Porque la meta es que usted sale de aquí, listo. En 8 semanas lo quiero cambiado. Ok.
Ahora, hablando de usted como hijo, ya hablamos de la esposa, del esposo, vamos a hablar con usted como hijo. Usted es líder en la iglesia, líder de jóvenes, líder de un grupo, líder de una escuela dominical, porque el hermano o la hermanita que está enseñando a los padres en la escuela dominical está liderando a su niño. Que la posición se llama maestro de escuela dominical, pero eso es una posición de liderazgo. Está enseñando a los niños. Y tiene que ser ejemplo para ellos también. O sea que quiero que me entiendan que el liderazgo no tiene que ver nada más con posición de altar o de púlpito, como la gente piensa. No necesariamente. Le dije que en todas las labores de la iglesia, en toda, llámese en toda, es liderazgo lo que funciona. Que la iglesia tiene un liderazgo, tiene una directiva. Eso es diferente, eso es posición. Eso es posición que hay que respetarla. Son puestas por Dios o elegidas por usted, como sea, hay que respetarla. Pero cuando estamos hablando del trabajo de la obra de Dios, el liderazgo funciona en todos los sentidos, en todos los niveles. Y hay que estar listo para lo más pequeño. Si en lo poco fuiste fiel, la ley bíblica dice: en lo mucho te pondré. Aunque nunca te ponga, porque si te pones a hacer lo poco para que te den lo grande, no te lo dan. Porque el jefe conoce la intención. No se le escapa una. Sí, pastor. Sí, hermano, porque hay gente que cree que si hace un buen servicio aquí le van a dar una posición más elevada. O sea, ya hay intereses creados. Pero no funciona de esa manera en el Señor. Amén. Entonces, hijo creyente, que no estén acusados de disolución o rebeldía. O sea, si usted es un hijo, usted es un muchacho que está en su casa, está con sus padres, y usted no es obediente a sus padres, va a tener problemas con el liderazgo. Eso lo descalifica. Porque ¿qué le va a enseñar lo que está bajo usted? Si usted no obedece a papá y a mamá. Ok, vamos a suponer que su padre y su madre no sirven a Dios. Y usted vive en la casa de ellos. Pero en el sentido de papá y mamá. No en el sentido bíblico. En el sentido de papá y mamá. Usted tiene que sujetarse a su papá y a su mamá. En el sentido de responsabilidad. Porque usted vive bajo ese techo. ¿Sí me explico? O sea, tiene esa tarea. En el sentido espiritual, la cosa es diferente porque ellos no son cristianos, usted sí. Ellos no le pueden pedir, le piden a usted que sirva a Dios, ya la cosa ya va a chocar. Pero no estamos hablando de eso, hablando de su comportamiento en el hogar como hijo. Y si son cristianos, con más razón. Con más razón. ¿Por qué? Porque si yo tengo un líder, yo en particular, personal, joven, y de pronto me entero que no se está portando bien en la casa, yo lo quito del medio. Ponte aquí a un lado, no sirve para esto. Porque ¿quién va a dar testimonio de ti? Tu papá y tu mamá. Eso es básico, eso es lógico. Entonces te descalifica. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado hablando, porque aquí estamos hablando en todo sentido, porque sé que están conmigo estudiantes que no son casados, que son muchachos, que son muchachas. Entonces, pórtate bien. Pórtate bien en tu trabajo. Hazlo con ganas, como dice el mexicano. Échale ganas. Hazlo bien hecho, como líder. Yo no soy el jefe del departamento, no importa. Ni está buscando la posición. Haz tu trabajo. ¿Ven? Muestra a Cristo en tu vida, en todo sentido. Sé ejemplo, ya se lo dijo Pablo a Timoteo. Santo Dios, se me va el tiempo a mí. El liderazgo de la iglesia es de alta prioridad, pero todo ministerio es importante. El liderazgo es prioritario, pero todo el trabajo es importante. Necesitas seguir fielmente las oportunidades del ministerio que Dios te ofrezca. En el momento que Dios te llame a hacer algo en la iglesia, no digas que no. Mira, a Dios solamente le dan dos respuestas: sí o sí. No hay más. Él no acepta otra. Y si tú no quieres, Él va a insistir. Y si tú no quieres, Él sigue insistiendo. Y si no quiere, te va a golpear. Pero en su soberanía, si tú no quieres, Él dice que no, pues te deja tranquilo. Te lo permite. Y dicen algunos sabios: es que no era tiempo de Dios. Sí era, pero tú no quisiste. Tú no conseguiste. En el Antiguo Testamento había ciertos defectos físicos que descalificaban a una persona para ser sacerdote, que está en Levítico 21, 16 al 20. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios. O sea, no había manera. Y ese era el problema del eunuco, aquel que vino de allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos. El 9 fue Pablo. En el 8 fue el eunuco, en el 9 fue Pablo, y en el 10 fue
¿cómo se llama? El general este, Cornelio. O sea, si se da cuenta, ahí están las tres razas descendientes de Noé. El eunuco etíope, Pablo de Sem, y Cornelio de Jafé. Están las tres razas ahí. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de los Hechos, porque el Evangelio es así, es para todas las razas. Cada le dio otra enseñanza diferente a ella. Entonces, la persona que tiene defecto físico en el Antiguo Testamento no podía funcionar, pero aquí no es así. Aquí en la iglesia del Señor, los defectos físicos no te descualifican, te pueden limitar, pero no te descualifican. ¿Sí me explico? O sea, aquí vale todo, aquí caben todos, somos todos iguales. Amén. Para que nadie se piense que porque le falta, tiene un dedo más, ya no puede funcionar. Aquí no hay problema con eso. Pero quiero llegar aquí a este puntito, porque me quedan 5 minutos y se lo quiero aclarar. Este puntito, no un neófito. Eso sí no cabe. Oh, hermano, usted dijo que todo cabía. Cálmese. Cálmese. Los neófitos no caben. ¿Y esos quiénes son? ¿Quién se llama así? Un cristiano que no es maduro. Un cristiano que no es maduro es un neófito. Pero 1 Timoteo 3:6 dice que el líder no debe ser un neófito, porque el neófito, cuando le dan una posición, se envanece, se le va a los hombros, se crece, entonces crea condenación del diablo en su vida. Eso lo dice 1 Timoteo. Pablo no menciona físicamente la humildad en ese pasaje, pero ese es el punto. Una vez que tiene una posición, te la dieron, te la ganaste o no, punto. Te la dio Dios, te la dio el pastor, te la dio el líder, te la dio el director del departamento, te puso de asistente de, ya es una posición. Eso no debe envanecerte, porque te descalifica. Automáticamente te descalifica. ¿Ok? Porque dice la Biblia que trae condenación del diablo si te envanece. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Hay muchísimos pecados que la gente no los conoce, la gente piensa que pecados son otras cosas, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, esto se emplea en la manera literal. Lo opuesto a un nuevo creyente es un creyente maduro. Hay personas que son nuevos creyentes y quieren posición, pero no tienen conocimiento. Y hay líderes que por tener contento al nuevo que llegó le dan la posición y lo mal crían. Se lo digo en español, lo mal enseñan. Usted ha oído muchas veces que un niño se porta mal y la mamá dice, muchacho malcriado. Pues si lo malcriado tú fuiste tú, contra la mamá. Pues el papá, si está malcriado, alguien lo crió mal. Pero a veces en la iglesia se crían mal, porque una persona que llegó, y para que no se vaya, y básicamente yo conozco lugares que porque traen buen billete, pues tú sabes, hay que tenerlo seguro ahí. La iglesia no le pertenece al hombre, le pertenece a Jesucristo. El amo de la iglesia es Él, el que la sostiene y tiene los medios Él. Amén. Ok. ¿Qué es condenación del diablo? Algunos piensan que eso significa que un líder lleno de orgullo será condenado por el diablo. Pero la Escritura nunca describe al diablo como juez. Que lo condene Dios. Satanás no es juez de nadie. El juez es Dios. Él es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque el único perfecto. El único perfecto es Él. Satanás no le busca perfección, no tiene ninguna. ¿Ok? Entonces la Escritura presenta a Dios como juez. Es mejor entender la condenación del diablo como una referencia al juicio que Dios va a hacer al diablo. O sea, una vez que tú te portas, se te envanece, te toca el mismo castigo que le toca a aquel. Porque por eso que va a ser castigado, porque se envaneció, se creyó cielo. Allí en Ezequiel 28 lo creó y dice, mira, lindo, hermoso, criado con música, más bello de todo, y se creyó y dice, espérate, yo soy igual que a este. Y lo quiso quitar, ni siquiera eso, quiso ponerlo al lado y lo mandaron para abajo. Y nosotros tenemos el problema, aquí no lo tenemos acá.
La condenación del diablo fue la degradación de una posición elevada a causa del orgullo. Eso es la condenación del diablo. Cuando tú tienes una posición y se te envanece, entonces la condenación del diablo es que eres quitado, eliminado de la posición por el orgullo. Porque eso se llama orgullo. Y Dios no trata con el orgulloso. Ni siquiera lo trata. Ese pecado Dios no lo trata. No se mete, lo rechaza. Amén. Y dice la Biblia que si se humilla, entonces sí. Que tenga buen testimonio de lo de afuera. Y esto es importante. Que tenga buen testimonio de lo de afuera, de los que están afuera, de los que no sirven a Dios, de los inconversos, del jefe de tu trabajo, del compañero de trabajo, del amigo de la esquina, del compañero de escuela. Buen testimonio de ellos. Si una persona cristiana dice que tú eres un buen creyente, fantástico. Pero si un converso lo dice, tiene más valor. Porque no habla por el evangelio, habla por lo que ve. Y está mirando otro ejemplo. Así que, hermano mío, Dios le bendiga. Yo tengo tarea para hacer todavía. Aquí les dejo por ahora. Recuérdese lo que le dije. Página 13 a página 26. Quiero un resumen de esas 13 páginas para la próxima semana. Lea su Biblia, empieza a leer su manual, porque yo arranco la semana que viene con el manual directamente. Amén. Para que entremos en clase formalmente. Dios le bendiga. ¿Listos, hermano? Bien puliditos, ¿verdad? Mire, tengo algunos asuntos que tratar con los estudiantes. El día de mañana no tenemos clase. Tenemos que hacer algunos arreglos con el maestro, porque no es posible que se tenga la clase como lo estamos teniendo aquí, porque los maestros iban a ser ustedes. Entonces vamos a ver cómo arreglamos ese trabajito con el hermano Pérez. Estamos tomando lista, ¿verdad? Estamos ahí checando y sale de quién estuvo en la clase, quién estuvo. Es bien importante que esté en todas las clases, es muy importante. No queremos que se le eche a perder el estudio que usted está llevando, que lleve la secuencia. No sabemos, el maestro de Cruzet tiene 8 clases, y en el tiempo que tenemos, si usted ve el calendario, pues no ajustamos esas 8 clases. No sé si vamos a poner algún día extra, pero de alguna manera le tenemos que hacer, o él se ajuste al tiempo, pero eso lo veremos durante las clases de cada semana. Para los pagos y las tareas, algunos yo sé que están con el billete en la mano, urgidos de cómo lo hacen llegar aquí. Miren, vamos a estar aquí en la iglesia lunes, miércoles, jueves y viernes, 4 días de la semana, y domingo también, ¿verdad? Entre semana, de lunes a viernes estamos, el martes no lo ponga todavía porque no estamos seguros sobre la clase, pero de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, usted puede traer sus pagos o puede traer su tarea. El maestro ya está pidiendo tarea, él ya les explicó cómo lo van a hacer ustedes. Entonces hay manera de hacer las cosas, ¿verdad? No podemos ir a su casa a recoger las tareas ni el dinero, ¿ok? Que les cueste tantito, hay que hacer un sacrificio. Perdón. Aquí estaremos lunes, miércoles, jueves y viernes de 6:30 a 8. Ahora, algunos hicieron un trabajo muy bonito para recoger su material. Yo estuve aquí con la secretaria y vino a veces una persona y recogía de 2 o de 3 alumnos. Pues así lo pueden hacer también en las tareas. Si ya se ponen de acuerdo, uno puede estar en las tareas de los demás, o en un sobrecito, si trae su pago, traerlo y aclarar ahí, y ya todos están enterados. Vamos a reducir por este tiempo la cuota de semana, que era de $15, pues va a ser de $10 por este tiempo, considerando, no sé, esperemos que todos estén trabajando, no sé si alguno está trabajando. Entonces la directiva nos reunimos y llegamos a ese acuerdo. Póngale mucha atención al estudio, póngale mucha atención. El más interesado es usted, ¿verdad? Si es posible, apártese, aíslese en esas 2 horas de clase para que pueda recibir toda la enseñanza. Tengo entendido, no le pregunté a una de las muchachas que están aquí ayudándonos, pero eso va a quedar grabado también. Si después usted lo quiere volver a ver, lo va a poder ver otra vez más, ¿ok?
Entonces yo creo que estamos terminando por esta noche. Acuérdese, mañana no tenemos clase, solamente hasta el próximo lunes. Si hay un cambio durante la semana, pues la secretaria le va a hacer llegar la notificación a través de algún texto, ¿verdad? Como la forma que nos estamos comunicando ahorita a todos. Y vamos a darles el teléfono del pastor Cruzet, ¿verdad? Por si tiene algunas preguntas, algún comentario por hacer. Y también sé que nos dimos cuenta que por ahí estuvieron algunos que no son parte del instituto. A lo mejor les gustaría un día formar parte del instituto, pues puede escribirnos, ahí está la página donde usted se conectó. Ahí está la página, si tiene quiere saber alguna información, alguna pregunta, alguna duda, o está interesado en ingresar al Instituto Bíblico Getsemaní, pues mándenos con mucho gusto lo que usted quiera saber. El teléfono del pastor Cruzet es 832-724-1090. Repito, 832-724-1090. Cualquier pregunta que usted tenga, pues con toda confianza lo puede hacer con él. Hermanos, hemos terminado esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.